y estamos aquí para hablar de nociones del exilio o Notions of Exile, que tengo entendido que fue una exposición curada por Fabiola. Fabiola, ¿cómo se cura una exposición en pandemia? ¿Cómo funciona esto? Ay, con mucha paciencia. Y bueno, y Farida, que no Ok. está aquí, es mi co-curadora. Nosotros empezamos Ujú. con la idea de hacer una exhibición física. Comenzamos en el 2019. Ok. Y pues lo mismo, lo típico y tradicional de hacer una exhibición en físico, con algunos programas. Y bueno, y la pandemia nos llegó y tuvimos que cambiar sobre la marcha. Este, que al final creo que fue una buena idea de traducir todo a lo digital. Hicimos una plataforma súper Claro. chévere con la ayuda de Samuel González, que diseñó toda la página web, y la galería pues nos prestó también su plataforma desde YouTube Live, Zoom, Vimeo, para poder contactar con más gente que a lo mejor no hubiese podido venir porque hubiese sido una exhibición en Washington, D.C. Ahora gente de todo el mundo pudo participar. El día de la arepa, de la arepera virtual, nuestro primer evento, Ok. teníamos 100 personas. Wow. ¿Cómo es eso de la arepa virtual? Ay, eso fue fenomenal. Ok. Ojalá tuviéramos a Mercedes aquí también, está ocupada hoy, Mm. pero Mercedes Golip es una creativa culinaria súper genial que ella hace comida típica venezolana con ingredientes locales. Ella vive en Nueva York, vive en Queens y pues utiliza los ingredientes, todos los materiales de esa área nativa. Y pues se nos Ujú. ocurrió la idea con ella. Realmente ella fue también un cerebro de cómo hacemos este evento para que llegue a más gente si no lo podemos hacer en físico. Y ella a mano hizo harina de maíz, aceite de leek. ¿Cómo se dice leek? Es como un Sí, leak. Ujú. leek ahumado, Sí, leek, leak. chili, ¿verdad? Ají dulce, seco. Ella hizo todo eso a mano en su apartamento en Queens. Y pues hicimos unas cajas que se vendieron a 45 personas, pero realmente todo el mundo estaba dispuesto, puerros, there we go, puerros, Puerro, Claro. claro. gracias Chaparro. Um, y pues sí, la gente pudo comprar esos ingredientes y hacer una arepa en su casa, todos juntos por Zoom, pero cada quien en su casa amasando. Y los que no compraron la caja también estaban bienvenidos a hacerlo con su propia harina pan, harina masa arepa, lo que tuvieran. Estábamos allí listos para compartir una comida juntos pero separados. Mm. Mm. Em, Chaparro andaba por y ahí también. Una arepa se veía demasiado rica y vegana. sí, y bueno, en el fondo también me imagino que todo este asunto de la... No, no he leído la sinopsis, pero debe tener una sinopsis artística bien chévere de cómo de pronto la arepera es algo así como... O la arepa es un punto de encuentro de los venezolanos y bla, 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 ¿no? Exacto. Es Y exactamente eso. no solamente de los venezolanos, pero pensar en la comida, una comida, no Ujú. solamente la comida como tal, pero una comida como que comunal, es una experiencia que tienen todos los emigrantes, todos los exiliados. Nos reunimos a través de la comida y uno encuentra su enclave, uno encuentra su gente, encuentra su cultura, encuentra su comunidad. Ujú. Y lo interesante de que cada vez el que sea que llegue a un sitio nuevo, trata de recrear su familiaridad, trata de recrear sus cosas con lo que haya. Entonces eso crea también una fusión bien interesante porque a lo mejor no se consigue queso paisa, paisa exactamente, o palmita. En el resto del país le dicen palmizulia. En Maracucho le llaman palmita. Ujú. Este, a lo mejor no se encuentra eso, pero encontramos un queso similar, entonces se crea pues ese híbrido que desde un principio Farid y yo estábamos bien interesadas en encontrar y en poner. Ok. Y de alguna manera, supongo que como hilo conductor también del asunto Sí, de sí. la exposición, ¿no? Exacto. Eh, Y mira, Fabiola, hola, yo soy Vicente. Hola. Este,
Y te quería hacer una pregunta, que era que de pronto no la atacan en la exposición ni nada que ver, ¿no? Pero ¿no te parece que cuando se habla de nociones de exilio hay como diferentes etapas, al menos en lo que nuestra generación concierne o en nuestra marco etario, ¿no? En los cuales de pronto cuando consigues venezolanos que se fueron antes, digamos hace 20 años o incluso más, tienden a tener una imagen bastante edulcorada de Venezuela, o se fueron en buenos términos, o qué tal, y qué sé yo, y después consigues venezolanos mucho después que se fueron de pronto hace nada más 5 años, y a veces hay como mucha más amargura. No pongo en cuestión el hecho de que amen al país, eso es otra cosa, pero en la forma de irse se detecta como más eso, dejadez, más como derrota. Uy, es fuerte y tienes toda la razón. Hay una diferencia entre el que emigró hace 20, 30 años, que vino a estudiar, que vino a hacer vida, a que a lo mejor se regresaron y volvieron otra vez, se hicieron ciudadanos, y el que sale más recientemente porque estamos forzados. O sea, nosotros no salimos porque mira, me provocó, tuve una oportunidad. Realmente los que están saliendo de Venezuela en los últimos 15 años están saliendo porque por la necesidad y salen a pie o en balsa o en avión, lo que puedan. Yo tuve la suerte de que pude entrar a Estados Unidos por avión y sin embargo estoy aquí pidiendo asilo político. este, los demás, Chaparro, Luis, Henry, Graciela, si tienen algún comentario, también los invito a que participen. Bueno, ¿cómo es para ustedes en Venezuela el hecho de estar como constantemente despidiendo gente, sin caer en el cliché de Caracas, ciudad despedida? Pero es un proceso que ya se convierte como, no sé, un velorio más, ¿no? Bueno, creo que en nuestro caso, de hecho, el recital que tuvimos fue muy interesante en ese sentido porque y lo vimos ese día y también en Librería Sónica que hicimos un programa ese mismo día, Fabiola y yo también, para promover el recital. Hablamos del hecho de que los tres que íbamos a leer poesía estábamos acá en Venezuela, ¿no? Dos de nosotros en Caracas y Luis, que nos acompañó hoy también, está en Mérida. Entonces, y bueno, no somos todos caraqueños, además, yo soy caraqueña, pero Franklin Hurtado, que también ellos es de Lúpano, y Luis es de Maracaibo, si no me equivoco. Entonces, bueno, también hay una movilización, pero es diferente, ¿no? Porque es dentro del país. Todos hemos de alguna manera también estado un tiempo fuera, hemos regresado. Entonces, bueno, el tema es distinto, o sea, es otro matiz, es otro sentimiento, como dices tú también. Creo que en la poesía de Franklin, por ejemplo, se evidenció muchísimo, y él lo dijo explícitamente, ¿no? El deseo de no estar aquí, ¿no? Como la necesidad de huida. Y lo que tú estás preguntando como dices tú, para no caer en el cliché de la ciudad de las despedidas, pero sí, yo por lo menos creo que en mi poesía también está mucho eso, ¿no? Mis poemas, los poemas que yo leí, tenían que ver con mis amigos que están fuera del país. Y bueno, y los de Luis, es evidente, ¿no? La cuestión de la extranjería, también de sentirse extranjero, y creo que tiene mucho que ver con que uno se siente exiliado dentro del país o extranjero dentro del país. Creo que eso, bueno, que es una diferencia diferente para todos dependiendo de dónde estemos, pero creo que definitivamente el asunto del exilio es un problema que va más allá de las fronteras en ese sentido, aunque tiene que ver con las fronteras. Y por eso me parece muy interesante el título de la exposición, Nociones del exilio. Creo que aquí hay un montón de miradas y de nociones sobre el mismo tema que nos afecta a todos de maneras distintas, pero que sigue siendo, el origen es común, ¿no? El problema es un problema común. Luis, me Mire, gustaría justamente te iba a preguntar sobre eso, sobre el exilio dentro del mismo país. ¿Cómo lo vives tú? eh, es evidente esa situación de exilio dentro del país, por lo que uno va acumulando justo antes de cada una de estas actividades en Zoom, por ejemplo, todo el estrés que se va juntando en el cuerpo, ¿no? La pesadez ante la posibilidad de que se vaya la luz o se caiga la internet. Todo eso te va dibujando un panorama que te hace sentir que ya estás en una suerte de espacio fronterizo, porque no estás todavía fuera, no estás, de hecho, atravesando por una legalidad
que es la que debes atravesar para cuando estás adaptándote a un país extranjero, pero igualmente estás dentro en una situación de una ciudadanía bastante frágil, ¿no? Yo creo que esa situación material, de la simple posibilidad de de una reunión como esta, te hace sentir justamente que te han removido un poco el país que tenías bajo los pies, como algunas otras personas, ¿no? Y no siempre las despedidas de las que hemos estado hablando son muy evidentes, a veces ni siquiera se da esa oportunidad. Ayer mismo, por ejemplo, me enteraba de que un antiguo alumno que yo pensaba que estaba haciendo una tesis de grado para de licenciatura, pues escribió desde Colombia, se había ido hacía unas semanas y pues uno no tiene la noticia sino en el momento en que esa persona ya está del otro lado. Pues es una confluencia de cosas, de situaciones emocionales, de modos de vincularse con el resto de la gente, con quien has tenido una cierta familiaridad que te va entonces haciéndote sentir que eres un extranjero, aunque todavía no hayas cruzado esa frontera. Es complicado realmente. Sí, bueno, y además que, claro, yo supongo que esta sensación está potenciada para la gente que tiene alguna sensibilidad con la literatura, está potenciada por el hecho de que, bueno, de que muchos de los maestros son escritores migrantes, ¿no? O sea, en el sentido de que muchos de los grandes escritores del siglo XX, por ejemplo, son escritores migrantes, ¿no? Que si Kundera o Naipaul o Henry Miller. Henry Miller. Y me pregunto también, de hecho, la pregunta que me hago constantemente ¿es una cosa real? ¿O es que quizás uno ha leído y está influenciado por la literatura y entonces termina viviendo el autoexilio porque tuviste la mala suerte de leer algún escritor que se autoexilió en su país y después migró? O que escribe desde la migración, ¿no? Sí, eso también Eh, ocurre, ¿no? ¿Qué Siempre creen? nos estamos Ujú. enfrentando a esa posibilidad del viaje, que es uno de los grandes temas de la Mm, literatura en todas las épocas, ¿no? Y siempre está la idea y mm, el deseo, la fantasía quizá un poco ingenua del traslado, la posibilidad de esa movilidad de un lugar a otro, ¿no? Pero sí, mm, sin duda las situaciones y las condiciones pueden ser muy variadas. Yo la vez que se presentó aquí el libro Otonosí, que fue publicado por Letra Muerta y diseñado por Farideh Merey y corregido por Graciela, en ese momento se planteaba el asunto de lo extranjero y yo decía que tuve la fortuna de escribir ese libro, gran parte de ese libro cuando estaba en Italia gracias a una beca y tenía que aclarar que mi condición en ese instante de escribir fuera de Venezuela no tenía nada que ver con la situación de quienes atraviesan a pie para ir a Cúcuta. De manera que entonces hay un cierto sentimiento literario, artístico de la extranjeridad que se precipitó en mm, las condiciones diarias y adversas de quienes viajan a pie atravesando el páramo y muchos de ellos quedan en el camino cuando tratan de llegar a Bogotá, mm, por ejemplo. Yo creo, mm, agradezco esa posibilidad de haber estado fuera, pero admito que fue un cierto privilegio y la literatura entonces nos permite movernos y nos fuerza a movernos entre ese mm, privilegio y esa obligación forzosa también. mm. Pienso mucho en eh, bueno, desde hace 20 años pienso mucho en esto, la peli esta de Tomás Gutiérrez Alea, la de Memorias de Subdesarrollo. Eh, no sé si la han visto, bueno, pues, que es bastante popular, pero es una de esas cosas que quizás mm, hace 30 años, digamos, antes del declive o antes de la debacle, era más difícil de entender que ahora, ¿no? Pero el protagonista de Memorias de su Desarrollo vive cosas más o menos similares, ¿no? Más allá de que te puedas identificar o no con su condición socioeconómica, por ejemplo, las cosas que dice y vive son bastante cercanas, ¿no? Me parece. Sí, claro, Sí, cómo no. sí, también siempre me pregunto,
el proceso de la gente, bueno, también de la gente que se queda, se aplica en todos los casos, pero el proceso de la evolución de la creación literaria u otra, porque me parece como cuando tú emigras, a pesar de que cuando tú estás en Venezuela, tú tienes muchas influencias. Tú no lees nada más cosas de venezolanos. Tú lees muchos venezolanos, pero también vas a leer mexicanos, chilenos, norteamericanos, europeos, etcétera, franceses, espero. Pero cuando emigras, te pones como en contacto con otra cultura directamente. Y a pesar de que de pronto ya conocías a los autores norteamericanos, ahora vas a estar ahí in situ y de pronto vas a leer más las publicaciones que hacen y los periódicos y las revistas y te vas a meter más a profundidad en esa cultura, lo cual es normal. Y bueno, yo lo hice en Francia. Entonces después se opera o se puede operar un cambio en la forma en la que tú escribes, o no. O de pronto te mantienes apegado a lo que estabas haciendo antes y sigues por ese camino. Entonces, creo que eran Henry y Luis Chaparro, ¿no? Que estaban afuera también. Este, les quería preguntar eso, que si ustedes cuando al estar afuera, no sé cuánto tiempo tengan tampoco afuera, pero han visto un cambio o un impacto en ese hecho de no estar físicamente en el país para seguir escribiendo. Rob, hola, ¿qué tal todo? Bien, bien. Alexander, no sé si quieres comenzar. Eh, Igual ya comencé yo. Eh, bueno, yo acabo de cumplir 2 años fuera de Venezuela y realmente para mí está muy reciente todo. Eh, Podría decir que mis referentes eh, cinematográficos, literarios, artísticos en general, podrían seguir siendo los mismos. No soy una persona de consumir tanta información, eh, pero me gusta sobar mis juguetes mucho y las cosas que me gustan. Eh, entonces, bueno, es obvio que el cambio de clima, que el cambio de lugar, que el cambio de idioma, eh, generan en mí sensaciones a las que todavía no descifro del todo. Pero sí hay algo que me parece muy cómico, que es eso que llaman aquí el spoiler, que cuando tú llegas todo el mundo te dice cosas sobre todo. El metro, la comida, la gente, las culturas, lo uno, lo otro. Por suerte yo también tengo el privilegio de compartir esta migración con mi familia, con mis padres, eh, amigos cercanos que viven conmigo. Y lo primero que les dije a ellos es, no me pregunten nada. O sea, vívelo todo. Yo no, además, la verdad, yo no sé nada. Son muchas cosas administrativas, yo siempre llamo a mi abogado, yo siempre le pregunto a la gente, es como que, además ahí están las experiencias. Como si yo te digo a ti que cuando llegues allá va a olerte a algo, pues, pues definitivamente puede olerte a eso, porque vas con eso en la cabeza. Yo no quiero ser ese tipo de persona. A mí me gusta vivir, a mí no me gusta hacer spoilers. Sí. Pero el metro de París siempre huele, todo el mundo sabe lo que huele el metro de París. Está No, documentado. no he estado en París, me gustaría estar. A lo mejor en algún momento. Por favor, no me digas a qué huele. Déjame llegar. Sí. Sí. Alexander, ¿cómo lo ves tú? No, bueno, y quería dar las gracias por este espacio para compartir. Es como bien bonito poder procesar todo también de una manera conectada. Y, y sí, es interesante. Yo llevo 10 años fuera de Venezuela, aquí en Brooklyn, y yo vengo mucho de la tradición de la autopublicación, de la autogestión, hacer fanzines, hacer libros. Creo que de cierta manera por eso conecté con Faride y con Fabiola y había ese interés común. Y pasaba mucho que, por ejemplo, en Venezuela era como que la emoción de hacer, por ejemplo, una feria de publicación autogestionada. Y era una emoción de conseguir gente que también estaba tratando de hacer lo mismo en otros lugares y como un apoyo mutuo para generar una escena o como que alguna cultura de algo que tú estés interesado en como un contexto donde no hay tanto
tanto apoyo institucional, tanto apoyo comercial, tanto apoyo industrial, etc. Y bueno, vienes acá a Nueva York con esos intereses y esos afanes y te das cuenta que aquí hay un festival de fanzines cada fin de semana. Y el festival de fanzines de cómics, el festival de fanzines de tal cosa, la asociación de fanzines y tal. Y vienes como con ese espíritu de autogestión y como que no te da como que ese mismo encanto que te está dando producir cultura en Venezuela. Y como que de cierta manera tuvo como una especie de crisis existencial creativa en este contexto, porque no me veía tanto mi rol o cuál era el propósito de como que impulsar ese espíritu de autogestión en un contexto donde hay como demasiadas voces ya de por sí. Y creo que también conecta un poco con la experiencia que como, no sé, a veces hay gente que como que se muda, o sea, como que aprovecha el momento de capaz, aunque sea forzoso, uno dice, bueno, voy a llegar a un nuevo lugar y lo menos que quiero es tener puros amigos venezolanos. Voy a aprovechar esta oportunidad para conectar con gente europea y gente acá y expandir mi horizonte. Y yo creo que después de 10 años, o sea, no hay nada que valoro más que sentarme con Henry y con mi grupito Nietzsche venezolano para hablar de, ¿sabes? Como para tener esa experiencia que ahora valoro más que nunca. Y creo que la experiencia de querer hacer, por ejemplo, una muestra de documentales sobre Caracas, hechos en Caracas, sigue como ese mismo ímpetu de querer como que demostrar que en Venezuela se han hecho cosas, se pueden hacer cosas y se pueden seguir haciendo cosas. Y tuvimos antes la experiencia de hacerlo virtual en parte de Nociones de Exilio, lo hicimos en un espacio cultural y más que cualquier exposición que hayamos hecho, que sea como que ciudadano del mundo, que esto lo puede entender todo el mundo, cuando nosotros mostramos algo que era muy específico de nuestros propios intereses, tenía más interés de gente europea, gringa, lo que sea, y de venezolanos, y como que volví como que ese entender como que, bueno, así no está en Venezuela, todavía como que este fervor de querer generar cultura venezolana y para Venezuela sigue vigente, así estés fuera. No sé por qué, pero sí. Es más cercano, quizás la autenticidad de alguna manera se evidencia, ¿no? O sea, es como, bueno, casi una obviedad, pero estas cosas quizás súper específicas también despiden un tufillo auténtico que es muy difícil de reproducir, ¿no? Y si tú estás adoptando patrones con los que quizás no creciste completamente, entonces se nota en el producto final. O quizás hay algo que hay que expulsar del sistema también. Eso, sabes que es como que antes de hacer una cosa para el gran público hay un montón de producto que tienes atravesado que hay que expulsar para que puedas ejecutar lo otro, ¿no? Se me ocurre. Yo quisiera hacer un comentario con respecto a eso. A veces las personas que generan arte, digámoslo, vamos a dejarlo en ese ámbito, porque eso es lo que más o menos conozco. Pretendemos como esa idea de la universalidad. Entonces queremos abarcar temas universales. Queremos sonar y lucir universal, global, estilizados, genuinos, únicos. Entonces, no, es así, y soy sincero, yo también, pero yo digo, pero un momento, ¿por qué partimos de atrás hacia adelante? O sea, ¿por qué partimos de lo universal hacia lo individual y no por qué de lo individual a lo universal? O sea, es cierto que todos sentimos amor y odio, pero no todos lo sentimos en el mismo momento. Es cierto que todos sentimos felicidad y dolor, pero no todos lo sentimos a la misma escala. Entonces, esas pequeñas diferencias a la hora de hablar, primero, creo que te dan autenticidad, sobre todo te dan propiedad,
Y hermano, si estás hablando de dolor, de amor o de odio, eso es lo más universal que hay. Eso es lo más universal que hay. Entonces, a veces, este tipo de cosas, cuando Chimparro hablaba de que, bueno, valora más, digamos, sus grupos de amigos venezolanos por ciertas y otras situaciones, creo que es algo muy sensato. Y también es algo muy sensato eso de cuando la gente sale al exterior y dice, no, voy a conocer, voy a conectar con muchas personas. Bueno, sí, está bien, pero también hazlo desde ti, desde tu experiencia. No borres todo no tienes que borrar todo tu background por eso, no tienes sabes, menospreciar tus amistades hispanas o venezolanas porque simplemente quieres aprender a hablar inglés o lo que sea. Entonces yo creo que la universalidad y todas esas ganas de ser universales y genuinos es muy fácil cuando partimos desde nosotros. O sea, pero realmente de nosotros, de lo que sabemos. Porque bueno, de repente queremos hablar de amor, y entonces partimos desde Platón y los griegos, y de ahí te esparramas para adelante en la historia. Y bueno, y tú dices, ven acá, pero si no hay nada más complejo que tu primer amor cuando eras niño, de 12 años, ¿para dónde te vas ahí tú con Platón o los griegos o para dónde? ¿Qué mitología? La propia mitología que tú has creado durante toda tu vida, tienes una piscina de temas y de maneras como demostrarlo. Entonces, bueno, nada, yo quería hacer ese comentario sobre lo universal y lo genuino o lo individual. No, de verdad. Gabriela, bienvenida. No Es te dimos... importante recordar que tú tienes que ser honesto. El que cocina, la vaina, lo más rico que alguien pueda cocinar es lo que saben cocinar. O sea, yo soy experta en hacer un huevo frito y es el mejor huevo frito de todo el mundo. Un piñón, una cosa. Pero si tú sabes hacer una arepa bien hecha, no importa qué otras cosas mundiales existan, esa arepa es lo mejor que tú puedes hacer y eso es lo que va a llamar la atención. Si ese es tu también deseo, que se llame la atención. Quería darle la bienvenida también a Gabriela, que llegó. Tuve una pequeña confusión de horarios aquí está bien. de horarios migratorios, entonces pues pensé que era lo mismo que allá, pero no. Lo siento. No. Tranquilo. Llegaste antes de que se acabara, o sea que estás bien. Te estaba esperando. Bueno, peor es nada, diría mi mamá. No, y lo que hay es suficiente y hasta sobra, dicen por ahí también. Sí, ¿no? Y que les iba a comentar también que también quería tener su punto de vista sobre eso, ¿no? Porque es algo con el que yo he intercambiado con Daniel un poquito porque, bueno, siempre tenemos el podcast y a veces se nos acaban los temas, ¿no? Pero es como que cuando tú te vas al exterior, empiezas como a construir un metadiscurso de lo que es lo venezolano. Como que está el ser venezolano, que es lo que estás en Venezuela, y después cuando tú te vas al exterior, empiezas al principio pegadito porque tienes nada más un mes que te fuiste, y entonces todo sigue siendo muy venezolano y sigues escuchando desorden público, qué sé yo. Pero de pronto se te vas como alejando cada vez más y al final sigues construyendo una identidad muy venezolana, porque los que estamos en el extranjero, que ya no somos una cifra a menospreciar, creo que es como 10% de las personas. Entonces, esa gente va construyendo un discurso diferente de lo que es lo venezolano, que puede tener relaciones en ciertos momentos y en otros no, pero empieza a tener como existencia propia. Sí, te quería decir, es casi 20% de los venezolanos afuera. Wow. Vamos casi por 6 millones y éramos un país, cada vez que decía, bueno, son 30, ¿cuántos 30? Pero muere más gente, entonces lo que realmente hay es un declive de la población. Todavía no superamos ni los 33 millones de habitantes. Y de verdad, es pesado pensar en eso porque sí existe, como dice Miguel Braceli, uno de los artistas de Notions of Exile, Nociones del Exilio, él llama a Venezuela un país líquido, porque no le gusta pensar, bueno, el que se quede, el que se va, porque no son realmente dos experiencias completamente diferentes, ni tampoco, bueno, una o la otra. El que se queda tiene múltiples experiencias, el que se va tiene múltiples experiencias. Hay unas experiencias interconectadas, el que se va pero deja a su familia, el que todavía tiene que regresar, el que tiene un hijo y está trabajando afuera, es muy, muy complicado. Entonces me gusta mucho
ese concepto del país líquido que está pues derramándose, se está un poquito sangrando en el resto del mundo. Y yo creo que ahí es donde entramos, ¿verdad, Farideh y yo, hablando del tema de la hibridación, una fusión. O uno llega a un país extranjero y o me encierro y nada más voy a andar con venezolanos por una manera de protección, o sea, uno tampoco quiere ser discriminado, no quiero olvidar mis raíces, quiero saber, ¿verdad? Alguien que sea como yo, que me explique cómo es la movida, que me sepa decir a dónde ir y a dónde no, porque a lo mejor la gente no te entiende. Y el que se asimila completamente. Voy a dejar todo atrás, voy a ser ahora gringa, francesa, voy a hacer lo que sea, para también como una manera de protección, para que no se me discrimine, para que no me miren feo, tengo que hablar con el acento, tengo que perder mi acento, tengo que perder todo este, ¿verdad?, estigma cultural, porque no quiero que me vean como otra, como que fuera de aquí. Entonces la hibridación es eso, es fusionar qué me sirve, cómo me siento cómoda, qué puedo crear con lo que está aquí y con lo que yo tengo, porque nunca lo vas a dejar atrás. Y pues eso siempre ha sido el tema central de Nociones del Exilio, porque son diferentes nociones. No hay una sola experiencia que nadie pueda vivir. Igual es me como un parece proyecto muy, artístico, ¿no? me pareció Dale, dale. me pareció muy curioso e interesante lo de construir una identidad venezolana, porque sí lo he visto. Déjame voltear a ver si yo no lo estoy haciendo, porque es súper curioso. O sea, yo recuerdo, eh, eh, yo tengo como unas raíces un poco raras. O sea, yo soy caraqueño 100%, pero como buen caraqueño, todo mi background, por lo menos yo lo sé, viene del campo, de los llanos y el oriente de mi país. Hay gente que es caraqueña y cree que sus padres nacieron en el Excelsior Gama o en Clínicas Caracas o no sé. Mi abuela viene del campo. Las dos, uno de la playa, de la costa y el otro de los llanos. Entonces, por ejemplo, para mi familia, yo siempre fui como muy citadino y muy pitillanqui para algunos. Para mis amigos, yo era muy de pueblo, campuruso, casi llegando a chavista. Entonces también pasaba con mis amigos chavistas, yo era un escuálido, y para mis amigos escuálidos yo era un chavista. Entonces, para mí siempre ha sido como difícil definirme, incluso hablando conmigo mismo, Henry, pero ven acá, ¿cómo eres tú? Yo soy como soy, ¿sabes? Y como que es difícil, no me voy a dar mal la vida porque no puedo, ¿entiendes? Entonces, a veces mi propia mamá me dice, estoy haciendo ejercicio, estoy escuchando un rap de lo más mal hablado y americano posible, y de repente suena que sí, un joropo, porque la vaina está en random aleatorio, y mi mamá me dice, pero tú sacas unas cosas. Y digo, mamá, pero si esa es tu música, ¿cómo tú ahora me vas a decir que...? Con esto quiero decir, es que de repente esa identidad creada, esa identidad venezolana creada, es un anhelo al que de repente nunca llegaremos del todo, porque no somos del todo tampoco una sola cosa. O sea, ¿qué tan venezolanos podemos ser? Que levanten la mano quien no dijo una mala palabra sobre Venezuela cuando estaba, de su gente, de su tierra, de su sentir, de su música, de su vestir, de su forma de comer, de su forma de actuar. ¿Quién que no está afuera dijo en algún momento una mala cosa sobre su país, su gente y sus tradiciones? ¿Quién? Por favor, que lance la primera piedra, que no lo haga porque es un mentiroso. Entonces, para mí, esa idea que tú has sacado a relucir sobre la identidad venezolana, para mí yo creo que en general, o sea, es válida para todos los países. Es válida para todos los países porque escuchas también parisinos decir, París es una mierda. Escuchas neoyorquinos decir, New York es una mierda. Y es como que, hell yeah, bro, you're right, everything es así. Entonces, como que es como es. Yo vuelvo a ser sensatos con nosotros mismos, vuelvo a saber qué nos gusta y qué no. Yo creo que es lo más importante. Ahora, yo no te puedo decir que la arepa es lo mejor del mundo y no te puedo decir si es colombiana o venezolana, ¿verdad? Aunque
hey, no voy a Mm. rendirme tampoco, voy a decir que es venezolana. Pero, Definitivamente venezolano. Sí, pero como, Sabe feo gracias, aquí. esa discusión Sabe acaba feo, en esa esta educación no conversación. cabe. gracias por el support, Ok, lo dicen las mayorías, no lo digo yo. No, es que estoy Eh, aquí, es fea, no tiene nivel de, o sea, una cosa es un guada, hecho. chiquita, no, Cancelado el podcast. cancelado. Cuidado con Gabriela, cuidado con la xenofobia que aflora. Igual somos Va a No, humanos. llegar no, la... se los digo abiertamente, mire, sus arepas Y es con fea. respeto. Así, sí, con respeto. Su arepa, de verdad, no. O sea, una cosa como fría, además. ¿Qué es esto? Esto es un Es que insulto a la arepa. por ahí yo escuché una vez y que una verdad sin empatía no tiene valor. Entonces, bueno, no sabría qué decirte. No sabría decirte. No, con empatía, pero no, es que, ¿qué coño? Es una Y sin, chola. y sin empatía, es verdad al fin. Es verdad al fin. Empatía objetiva. Es- Entonces, sí, me parece, retomando el tema, y para cerrar, me parece muy interesante y un tema de reflexión para todo el mundo, esa idea de construir una identidad nacional. Porque primero nos estamos mintiendo, es una caja vacía, si tú no lo sientes. O sea, em, Y, la sinceridad, sobre todo. La sinceridad. no, iba a ser una pequeña interrupción, pero tampoco quiero tomar mucho espacio. O sea, lo que quería decir también es que a mí me parece interesante con respecto a lo que estábamos hablando antes, también cómo la ilusión de una identidad global o internacional, universal, también es una ilusión, porque Claro. no estamos en una cultura internacionalista, global, sino que estamos en un momento histórico fuertemente marcado por imperialismo, por colonialismo, y yo lo veo, por ejemplo, que lo veo con muchas marcas o proyectos que quieren ser globales y los ves y hablan sobre su project planning, su branding, su cosa, y la gente le dice, mire, pero ¿por qué no puedes decir planificación de proyecto? No, porque queremos ser modernos y queremos ser... Y te das cuenta que en el proceso de querer ser internacional, lo que estás queriendo ser es gringo. Y porque el World Wide Web está en inglés, www, entonces no es tan worldwide, sino que es un proyecto estadounidense. Y como que digo todo esto porque te das cuenta, pasando 10 años acá, que esa idea de como que ser global muchas veces exige que tú te vayas diluyendo a ti mismo para incluirte en una cultura dominante. Y no para Cierto. jugar el juego de como que, no, entonces tenemos que ponernos que Venezuela es lo mejor y no sé qué cosa, porque pues se puede ser negativo, positivo, crítico, pero como que, no sé, yo la lección que aprendí en los 10 años acá es que si no me defino, me diluyo. Y prefiero crear algo que no sea globalizado para poder interactuar en este mundo global de una manera que no sea diluida. Me encantó eso que dijiste. Copyright. Yo creo que toda nacionalidad termina construyendo una especie de símbolo que quiere ser universal, como para presentarse ante los vecinos y el resto de la audiencia. Y ocurría también en Venezuela. Uno siempre hablaba de que Venezuela, en términos geográficos, el mapa de Venezuela era un cuero seco, ¿no? Y me parece interesante lo que comentaba Fabiola, justamente el hecho de que ya esa sequía se terminó gracias a este proceso migratorio, o no gracias, porque suena como una causa positiva, sino debido al hecho migratorio. Y esa liquidez está demostrando entonces que esa venezolanidad que parecía absoluta era bastante frágil, y eso podría rescatarse como un aspecto positivo, ¿no? El hecho de que en realidad no hay una esencia de ningún país, ninguna nacionalidad es una cosa fija o rígida, ¿no? Y de hecho uno se pone a pensar a partir de la pseudopolémica provocada por Orramia hace algunos pocos días sobre su crianza, ¿no? Y uno piensa, bueno, yo me crié con los Beatles, pero al mismo tiempo escuchaba a Gualberto Ibarreto, por ejemplo, y de vez en cuando se me sale una canción de Poppy. Esa especie de cruce un poco Increíble. que termina
siendo uno. Pues nosotros somos esa mezcla y yo creo que toda nacionalidad es ese collage y uno lo ve propiamente allí en Estados Unidos, por ejemplo, el hecho de que siempre Hollywood ha tratado de presentar una especie de imagen unitaria del país, pero termina entonces deshaciéndose en la mano y termina arropando y arrollando a el montón de minorías que sabemos que coexisten en ese territorio, ¿no? Y muchas veces uno pensaba, escuchando el acento de la lengua propia español hablado por un tejano, pero es una variación tan importante como la de cualquiera de nosotros, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que en el futuro entonces habrá venezolanos con acento uruguayos, mexicanos, colombianos, norteamericanos, franceses, etcétera, etcétera. Y los descendientes de esos migrantes, si se quedan en los países donde ahora están, pues sabrán combinar la arepa con la crepe o con la pizza como lo hacíamos nosotros, sabrán entonces comer tortilla, ocasionalmente algún tipo de falafel ahí con una mezcla de qué sé yo, así como ya el sushi tiene plátano y puede tener aguacate, pues terminaremos entonces imponiendo, como ya ha ocurrido, la arepa en el MasterChef de Argentina, por ejemplo. Y yo creo que eso es bastante válido y positivo, y habría que rescatar entonces esa liquidez y ese derrame venezolano por todo el mundo. Muy americano esto, por cierto, desde el punto de vista americano en el sentido de continente y no americano. No el americano que nos imponen. Muy americano todo este tema de la identidad, al menos me parece a mí, porque, bueno, eso, desde hace años se habla mucho de la crisis de la identidad del latinoamericano, ¿no? Por esto de que no queda claro exactamente de dónde venimos o qué somos, ¿no? Desde, ¿sabes? Hace, qué sé yo, 30 y tantos años cuando los 500 años del descubrimiento de América tenía hubo todo este auge de preguntarnos quiénes éramos y de dónde veníamos y todo eso. Y algunos países lo gestionan mejor que otros, ¿no? Entonces, ¿sabes? Los gringos tienen toda esta mitología fundacional en la que tratan de alimentar una épica griega en una historia, la misma historia de 200 años que tenemos nosotros, ¿no? Y bueno, y los mexicanos, quizás porque tienen o sea, los mexicanos tienen evidencia de que eran algo, ¿no? Y entonces les queda la historia, es mucho más natural para ellos pensar que hay una crisis de identidad porque eran algo y ahora son otra cosa, ¿no? Y está esta cosa, ¿sabes? Tuve la suerte también de tener a Octavio Paz, que también los guió por la crisis de la identidad, y entonces hay cosas como los hijos de la Malinche, que es este tema de que el hijo de la Malinche, ¿sabes? El hijo de la India, que luego tiene una crisis de identidad y no sabe quién es porque no puede identificarse ni con la madre ni con el conquistador, ¿no? Sino que es esta cosa en el medio, entonces anda perdido por el mundo. Entonces, de la misma manera, nosotros que ya teníamos esta crisis de identidad, ahora nos echan, o sea, como que nos botan, teníamos la crisis de identidad en el propio país, y entonces nos echan al mundo ahora a decir, bueno, ahora tienen que arreglárselas con los pocos que pudieron llevarse en la maleta y tratar de construir una identidad, ¿no? O con lo poco que tienen en la maleta dentro del mismo país también, ¿no? Que pasa algo similar desde el punto de vista de que te van arrancando los referentes, y entonces el país que tú creías que era deja de ser porque vas perdiendo gente y vas perdiendo lugares, ¿no? Yo quería decir Daniel, respecto a lo que disculpe. estaba diciendo Daniel, lo de la americanidad, ¿no? Que yo tengo un recuerdo, me trajiste un recuerdo de cuando yo era niña, que viví un año en California, y me acuerdo que una profesora que era suplente, entonces yo me estaba conociendo porque ella llegó a hacer una suplencia en ese momento, y entonces me pregunta, o sea, estaba como, bueno, ¿y dónde eres tú? No sé qué, entonces me pregunta, ¿cuánto tiempo has vivido o has estado en América? Entonces yo me reí y yo le dije, yo soy de América.
yo nací en América, ¿no? Toda mi vida. Entonces, sí, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Entendiendo que estamos hablando de lo que decía Luis Moreno, del enriquecimiento en esa cosa líquida, ¿no? Recuerda también un amigo colombo-venezolano que además tiene un acento precioso por esa mezcla precisamente, que vive en Nueva York y entonces él me contaba, tenía años ya, pero ese momento tendría 10 años, a lo mejor ahora tiene 15, 20, cuando nosotros nos conocimos, y entonces que vive en Brooklyn, entonces me decía que le preguntaban, cuando él estaba estudiando en la universidad, está estudiando en Berkeley, y entonces le preguntaban de dónde era él, y entonces cuánto tiempo tienes aquí, y le dicen, bueno, pero no has perdido tu acento. Y él respondió, es que yo no quiero perder mi acento. Mm. O sea, me gusta mi acento. O sea, estoy cómodo por eso. Pero hay mucha gente que no lo está, ¿no? Entonces esa cosa de camuflajearse, ¿no? O por la cuestión de la adaptación, precisamente. Mm. Que ¿Qué no pasa? está cómodo o que se escapan normalmente. Yo pierdo mi acento o yo gano acentos. Exacto. Yo tengo amigas dominicanas y yo estoy 5 minutos con Dulcina y termino hablando dominicano, 10 minutos y estoy hablando en argentino. Entonces, no estoy burlándome, es que no lo puedo evitar. Claro. Yo como soy gocha, yo le pego el gocho a los demás más bien. Oh my God. Yo quería, a ver, agregar ahí algo rapidito. Yo soy como la más chiquita en migrar. Me fui hace, ¿qué? 2 meses en Colombia. Wow. Igual, no sé si Wow. migré o regresé, porque igual mi papá es colombiano, entonces pues, digamos que regresé de alguna manera también. Así es. Eh, pero igual estoy como todos los días extrañando Caracas, pues tengo una fijación ahí, una obsesión con esa idea caraqueña y tampoco soy de caraqueña, pues. Entonces, pues ya es una fijación de otro tipo. Pero nada, siento que estoy como, esa idea de diluirme, quizás estoy como entre diluyéndome y construyéndome acá. Igual creo que cada uno tiene como un constructo de Venezuela distinto, ¿no? Porque pues, no sé, cada uno se fue en un nivel de videojuego distinto. O sea, yo, yo llegué como al 45, quizás Henry llegó al 15 y así, ¿no? Cada uno se fue en un Epa, un nivel poquito de más videojuego arriba, ¿qué distinto. pasa? No, o al 30 o así, no sé, pues como Venezuela muta todos los meses, es como una Venezuela distinta. Sigo jugando online, sigo jugando online. Sí, exacto, uno se mantiene jugando online, yo creo. Yo no me termino de desligar aunque quiera, igual aquí muchos venezolanos, aquí no sé, incluso me parece una idea curiosa de decir, por ejemplo, este tema de cancerbero, yo no sé por qué aquí en todas las esquinas, en todos los lugares escuchan a ese chico. Es muy fuerte el tema de la cultura venezolana aquí, en verdad. Entonces, más bien, en vez de causarme escozor o que me moleste, me causa es intriga, pues me gustaría indagar por allí, porque pues bueno, es lo que, a ver, voy trabajando en la medida de lo que me encuentro en la ciudad, pues en lo que me puede brindar Medellín, y creo que pues sí es una ciudad compleja, es una ciudad que de alguna manera se parece a Caracas, tiene todavía esta secuela del narcotráfico y todavía pasan cosas súper densas, súper complejas. Entonces, pues, igual también elegí venirme para acá porque yo sabía que era una ciudad que me podía brindar eso. Pero pues bueno, todavía no, y no, además no quiero desligarme pues como de lo que significó o de la madurez que me dejó Caracas, pues de alguna manera, incluso la madurez técnica, la madurez de cómo abordar mis procesos artísticos, me lo brindó esa ciudad. Entonces, pues como que siempre la voy a tener presente ahí como un eterno amor, ahí, pues que no pudo ser. Hay algo que me gustó sobre el comentario de caos, o sea, ese nexo y esa historia de caos, desastre, América, identidad, ¿no? Para mí
hay algo que a mí me encanta, o sea, como que para mí el caos es un motor en donde o corres o te encaramas, buscas aquí, buscas allá, o sea, ese caos, ese desastre, ese no lugar, esa búsqueda de qué somos y quiénes somos, yo creo que es lo más valioso que podemos tener. Tienes tela para cortar toda tu vida. Tienes tela para cortar toda tu vida. Distráete con eso. Nunca se llega hasta el final. Yo creo que ¿a dónde vamos a llegar nosotros como americanos tratando de decir esto es lo que somos nosotros? Cuando nosotros somos todo esto y aquello. ¿No? ¿A dónde vamos a llegar nosotros? No, es que el venezolano es esto, o América es esto. Es como, piérdete y te conseguirás. Sí, totalmente. O sea, yo creo, justamente estaba pensando en todo lo que estaban diciendo y después me di cuenta que de pronto hay como dos discursos que se están solapando y que el discurso que está por encima, que es el de la identidad venezolana, que es ser venezolano, soy venezolano, estoy en el extranjero, soy venezolano, estoy en Venezuela, engloba uno más grande que está por debajo, que es la pregunta simplemente, como decía Henry, refiriéndote al caos y todo eso, que es simplemente qué es ser y qué es ser tú, una persona, o sea, porque antes de ser venezolano eres una persona. Y esa pregunta no se resuelve como apegándote a identidades pasadas, ¿no? Que es toda la cosa de la psicoterapia, que te quedas pegado Exacto. pensando como que perdí esto, perdí, lo quiero recuperar y te quedas como un ciclo vicioso, ¿no? Eso se resuelve con la postura existencial de Heidegger, que es darte cuenta de que eres un ser para la muerte, es decir, tú te vas a morir, eso es inevitable y todos lo sabemos y tenemos que vivir ese proceso y somos el único animal que hace eso, y por lo tanto tienes que construir una ética y una acción para llegar allá y decir, tuve una vida que yo construí, que yo hice, que yo llevé a cabo. Y esa es tu identidad. Después entran factores Bellísimo. culturales en los cuales vas a decir, bueno, sí, el tipo era venezolano y entonces esto lo consideramos cultura venezolana porque viene de aquí, pero lo más profundo y lo más importante, como decías tú, es buscar, seguir preguntándote quién eres tú y qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo y construir una ética en ese sentido. Y ese tú es maleable debido al contexto, gracias a un contexto. Uno se mueve y uno va cambiando con ese movimiento. Uno regresa, se da cuenta, la frase de que cuando volví me di cuenta que yo era más grande. Yo tuve el chance, o sea, yo regresé a Venezuela antes de pedir asilo político acá en Estados Unidos. Y yo regresé y estuve nada más 2 años afuera estudiando primero. Fui au pair, estudiando / nanny, full time, bien problemática, un programa de au pair, pero cuando yo regresé, que estuve afuera nada más 2 años, yo tuve una crisis fuerte, porque nada se veía como lo que yo veía antes. Yo crecí toda mi vida acá y hasta las montañas en Valencia. Yo soy maracucha, pero viví en Valencia después. Y, o sea, hasta las montañas se ven diferentes, la calle tiene más huecos, la grama está negra, ya no está verde, ¿qué está pasando? Y bueno, y la cuestión del bolívar, la super mega hiperinflación que no tiene sentido, estando allá o estando acá, yo no tuve sino un ataque de pánico en un Farmatodo, porque en lo que vi un cuaderno de dibujar, cualquier cosita, que costaba en mi cabeza de hace 2 años, costaba 12 bolívares, y regresar 2 años más tarde costaba 25.000 bolívares. Yo, o sea, tuve casi que un derrame cerebral. Yo no podía controlar lo que estaba pasando. Y pues tuve que estar en encierro. O sea, primero no lo podía controlar. Pero segundo, ese encierro fue, bueno, entonces, ¿quién soy? ¿Quién soy yo acá? O sea, yo puedo vivir acá. ¿Y cómo vive mi familia acá? Yo sé lo que está ganando mi mamá. Mi mamá es profesora universitaria. Y cómo los ayudo. Entonces ese ser está uno siempre en constante cuestionamiento, repensar quién soy yo, quién soy en mi conexión con Venezuela, en mi conexión con mi gente que yo quiero, en mi conexión con la música que me gusta, en mi conexión con la comida, en mi conexión con mi contexto. Ahora vivo aquí, ¿cómo sigo desarrollando ese ser? Y la cuestión de la nostalgia, que lo hemos hablado también, lo que tú dices, esa movilidad, me gusta lo del país líquido, ¿no? Que lo has dicho ya
par de veces, ¿no? Con lo de Miguel Braceli. Esa movilidad también tiene que ver con la movilidad del país y de la identidad, ¿no? Y lo que tú dices de uno no reconoce. Entonces, claro, si te vas un tiempo y regresas es otro país. Viviendo aquí, a veces, y más ahorita con este encierro, yo vuelvo a pasar por una calle, ay, mira, pero este sitio ya no está, mira, pero esto no sé qué, y la gente, o lo que estaba contando Luis, ¿no? De la gente que se va y que tú ni te enteras, ¿no? Y a mí me ha pasado, amigos de los que no me pude despedir, ah, fulanito, no, fulanito tiene 3 meses afuera, ahí, ¿dónde está? ¿No? Entonces es como un constante cambio, es un movimiento, es una movilidad que nos define, de alguna manera, ¿no? Pienso en Octavio Paz en la tradición de la ruptura, ¿no? Que estaban hablando de Octavio Paz también por allá, Daniel antes, ¿no? Que nos explica tantas cosas y que tiene que ver con nuestro tiempo. Pero creo que nosotros, sí, o sea, es muy difícil. Igual que lo del, bueno, el cambio de la moneda es un ejemplo perfecto. Aquí, o sea, yo no entiendo nada. A mí me preguntan, ¿esto está caro? Yo vivo acá. Y me preguntan, ¿esto está caro o barato? Yo no sé, yo perdí mi tiempo hace rato. O sea, te dicen un precio que te cuesta $1 o $1, o sea, 1.000 o millones, porque es que, para entender, ¿no? Cuánto es lo que te van a cobrar. Entonces, bueno, a mí me da risa cuando la gente de afuera no entiende, digo, pero es que los que estamos aquí no estamos entendiendo tampoco, ¿no? Y esa nostalgia es del país que la nostalgia que tienen, yo lo decía el otro día, ¿no? La nostalgia que tienen los que están afuera a veces es la misma que tenemos los que estamos adentro, porque definitivamente hay un país que ya no es, ¿no? Y que no estamos reconociendo y no estamos entendiendo. Yo quiero hacer una pregunta. Disculpa, no sé si terminaste la idea. Sí. Pero una pregunta para todos nosotros. Con esa añoranza que yo todavía como que no comparto muy bien. ¿Cuál es ese país? ¿Cuál es ese país que ya no existe? Son muchos, claro, por supuesto. Son muchos países. Yo por lo menos extraño un país en donde yo podía caminar tranquilamente por la calle. Bueno, yo estudié vamos a responder. En la UCB, también letras en la Católica y psicología en la Católica. En algún momento tengo un mezclote. Pero yo me acuerdo que yo salía de clases a las 9 de la noche, 9:30, podía salir y yo me iba caminando a mi casa por Sabana Grande. Yo extraño eso, para decirte una cosa súper, súper puntual. Claro. Extraño un país donde yo podía moverme y viajar no solo al exterior, sino dentro de Venezuela, cosa que ya ni siquiera se puede hacer, obviamente, por un problema no solo de pandemia, sino de gasolina, de transporte, ¿no? Extraño un país en donde estaban mis amigos, en donde vivía la mayoría de mis amigos, aunque tuviera gente afuera, pero como digo yo tengo 20 años viendo gente irse, ¿no? Y yo también me fui, estuve un tiempo fuera y regresé, y sí, y la gente está en permanente movimiento. Extraño extraño no tener que preocuparme por si el dinero me va a alcanzar para la comida, y extraño ir a comer en la calle, y extraño poder, y no por la pandemia, ¿no? Y extraño poder comprar cosas que ya ni se me pasa por la cabeza comprar, porque no voy a gastar plata en eso. Comprarme un CD, ¿no? Comprar el CD puede ser una cuestión de época, pero igual porque yo sigo los CDs. Así que No, CD son los mejores, lo mejor. para mí, no, yo lo seguiría comprando. Yo compro CDs cuando viajo, ¿no? Pero ahora yo tengo quizás 6, 7 años sin haber salido del país. Y fue la última vez que compré CDs, ¿no? Entonces aquí no tengo el recuerdo de la última vez que me compré un disco, ¿no? Y vuelvo al punto de que no es un tema pandemia. O sea, esto para los venezolanos esto viene de antes. Extraño ahora una cosa que no extrañaba hace 2 o 3 años, que es que mis amigos que están fuera venían. O sea, pero el ejemplo de Vicente es perfecto, ¿no? Vicente venía todos los diciembres. Y nosotros nos veíamos acá, nosotros nos conocimos acá en Venezuela. Yo nunca estaba en París. Y nos veíamos con cierta frecuencia. Él venía todos los años y ya no lo hace, ¿no? Mi hermano tiene más de 2 años que no viene tampoco, que no puede venir. Mi hermano vive en Suiza. Entonces, ¿qué pasa? Que hay o sea, bueno, yo extraño muchos países, y extraño esas cosas concretas. Y extraño comprar tonterías, no solo por un tema de plata, sino porque ya de repente no se consiguen, ¿no? A lo mejor son tonterías, pero nuestro día a día está hecho de muchas tonterías. Claro. Sí, son cosas pequeñas. Lo que dijo Gabriela, todo el mundo, son muchos países. No es que a Venezuela, al igual que uno no es es cómico. Identidad, como que una sola cosa única. Venezuela hacía muchas cosas y cambia casi ahora, yo creo que a diario. Nada más con pensar en el bolívar, en la moneda, bueno, ya es otro país, porque tu capacidad, las cosas que tú puedes hacer, las cosas que puedes comprar,
cómo te puedes mover, cambió de un día para otro. Yo Sí, extraño... cambian, Sí, dime. no, disculpa, que cambian las dinámicas, pues te tienes que adaptar, pues sí, sí, como a la manera en que compras, a la manera en que haces las cosas todos los meses, pues tienes que estar constantemente adaptándote a esos cambios, pues o sea, a esa inflación que es como todo el tiempo calculando, todo el tiempo ese meme de una chica que siempre está como calculando, te la pasas así, pues como siempre haciendo esos cálculos en la cabeza, porque pues como es un país tan ambiguo, como no hay certeza de nada, entonces es complejo también incluso a veces avanzar sí, en el agua, pues como intentar caminar en el agua, porque es complejo pues tener certeza de las cosas. Y yo creo que más, en gran medida, lo que más extraño, y disculpa que te haya interrumpido, es el tema de que las cosas simples, las cosas sencillas, las cosas cotidianas sean tan difíciles, pues como llegar a la casa, como no sé, qué sé yo, sí, hacer tu día a día, pues hacer un día a día en Caracas, pues teniendo un trabajo normal es sumamente complejo, pues tienes que organizarte 3 horas antes para salir en el metro, porque resulta que el metro está paralizado siempre, entonces hay problemas, entonces tienes que salir 3 horas antes, entonces tienes que organizarte en función en función de lo que no funciona, pues básicamente, y es súper complejo vivir así, o sea, agota gastar tanto tiempo, hombre, en tonterías, pues en echar gasolina, en sacar plata, en hacer mercado, en que esa funcionalidad de las cosas, digamos, occidentales, pues sean tan engorrosas, la verdad. Wow, está bonito, me gustaron las respuestas. Siento que Virginia, Em, también lo de la pe- certeza, eso es lo que extraño. Cuando Venezuela tenía medianamente una certeza, uno sabía que uno trabajaba y compraba cosas, pagaba la renta del piso, del apartamento, uno se podía comprar un carro, si uno trabajaba, le echaba bolas, así sea una bicicleta. Ahorita yo creo que lo que tenemos, o digo que tenemos, ¿verdad? Mi mamá tiene un apartamento. Ella vive, pero es que se lo compró hace como 40 años. Ahorita no se puede comprar una harina pan. Fabiola, me pagaron $2 y el aceite cuesta 3. Y $2. Mm. O ¿Qué es sea, eso? es complicado, creo yo, porque hay varias consideraciones. Es decir, obviamente si tú lo ves de manera objetiva, el país de antes siempre ha sido mejor hasta ahora, porque la debacle económica va como en picada, bueno, quitando los años del 2008, del boom petrolero, ¿no? Pero cuando tú te vas a esa nostalgia anterior, hay otras consideraciones, como que yo en la época pre-Chávez era joven. Entonces, la época en la cual tú vas a la playa, sales con tus amigos, escuchas música, entonces obviamente te voy a decir que en los mejores años de mi vida. Pero para el país en sí, cuando tú lo ves, es cierto que hay muchísimos problemas y que era como el agotamiento de un sistema, una forma de distribuir la riqueza que ya no daba para más y que algún tipo de cambio tenía que suceder y bueno, sucedió lo que todos conocemos. Pero eso lo estamos viendo en casi todos los países. O sea, lo que me da miedo a mí ahora en el exterior es que ves la reproducción del mismo movimiento que ya vimos nosotros, en el cual hay desconfianza en los partidos tradicionales, empiezan teorías de la conspiración y cosas raras, y la gente empieza a votar de manera alocada. Entonces no sé si lo que vimos nosotros era simplemente algo por el que íbamos a pasar todos, porque era el agotamiento del sistema mundial que estábamos imponiendo, y simplemente nos tocó primero y nos destruyó cuando yo tenía 20 años, entonces bueno, por lo menos me la gasó un poquito, pero no sé. A mí sí no me tocó nada, me lo cuartearon todo. No, pero es interesante porque yo veo a los chamos de 20 años, por ejemplo, y yo digo, pobrecitos, no han visto otra cosa. Yo por lo menos recuerdo, extraño la vida nocturna o agarrar un carrito a las 3 de la mañana, pero yo lo hice, ¿sabes? Extraño salir a rumbear, extraño, y sí, de repente uno se calma y uno hace menos esas cosas, pero es que no tiene que ver con la edad, ¿no? Que esto no lo puedes hacer, simplemente. em, bueno, Creo que Bueno, yo ajá, ¿qué vas a decir, Gabriela? ¿Qué vas a decir? no, bueno, o sea, en ese sentido, pues en mis últimos años en Caracas, ahí sí hay como, yo pues básicamente vivía en el barrio, pues, y pues igual la vida, digamos, la gente sigue amando y la gente sigue, no sé, divirtiéndose de alguna manera, pues no te voy a mentir que pues
sí, seguían, obviamente no, de repente no la misma cultura y de repente no hay la misma cantidad de gente, pero pues los chamos siguen divirtiéndose, eso Por sí, supuesto, no hay duda de eso, en el este y en el oeste, pues, o sea, por las rumbas en supuesto. Venezuela siguen habiendo, no, de esas cosas paradójicas, de hecho, de Venezuela, pues, de sufrir gozando, no sé, o sea, Venezuela todavía es un país que usted ve las licorerías, la gente bebiendo cerveza todavía, pues entonces es como que ahí hay unas cosas como ambiguas, por eso es que hablo de la ambigüedad de ese país, pues que me parece súper curiosa también. Sí. Creo que hay que volver un poco a la idea de la exposición que nos reunió acá, que es nociones de exilio, ¿no? El exilio implica una deliberación forzada, digamos que uno toma decisiones en el exilio porque ha sido impulsado a eso, ¿no? Yo creo que lo que más extrañamos quienes hemos estado hablando el día de hoy aquí en este programa es el hecho de que necesitamos una cierta autonomía en las decisiones que queremos tomar, ¿no? La posibilidad de comprar tal cosa sin calcular con demasiado detalle el alcance del salario, la posibilidad de moverse desde donde vivo yo al centro de Mérida, que será unos 5 kilómetros, y sabiendo que no hay transporte porque no hay sencillo para pagar el transporte, tampoco hay gasolina para que el transporte se utilice. Yo creo que hay una mínima y relativa autonomía que todos extrañamos, más allá de la posibilidad de beber cerveza que ciertamente existe, ¿no? Incluso de ir a un bonche y de bailar. Son posibilidades cotidianas que aún gozamos o podemos gozar, pero en un contexto mucho mayor yo creo que hay una población que ha perdido grandes niveles de autonomía y de deliberación. Yo creo que esa posibilidad de la arbitrariedad personal o familiar o colectiva, yo creo que es necesaria en un país y me parece que hemos perdido eso. Y yo creo que eso es justamente por lo que sentimos nostalgia y lo que ha impulsado al exilio a un montón de gente, a millones de personas. Sí. Yo quería comentar algo así Arbitrariedad como, colectiva. como esa idea de que se extraña o que se ha perdido, y también sobre esa idea de la identidad líquida o si hace sentido hacer una identidad nacional. Y como que remito a la idea de como que la historia la escriben los ganadores, y también como pensar en las relaciones de poder que están de trasfondo de todo esto. No sé, lo pienso por muchas razones, ¿sabes? Como que esa idea de como que no, antes en Venezuela se podía hacer tal cosa. ¿Quiénes podían hacer tal cosa? ¿Sabes? Como, antes en Venezuela tú podías, si trabajabas, te ganabas, pero como que eso no es una realidad compartida para todo el mundo y pasa mucho en nuestra añoranza de una cuarta república, de algo que se veía bien bonito y que se habla de un discurso de que esa sí era la Venezuela fuerte y bueno, como dice Vicente, como que esconde una cantidad de faltas en ese discurso que estaba bien empaquetadito y bueno, pensamos de nuevo en las relaciones de poder de quienes definen las cosas, ¿sabes? Yo sigo pensando que, o sea, como que yo quiero resaltar mi identidad venezolana en el extranjero, porque veo como esas relaciones como que me borran mi realidad, pero como que siempre hay que poner eso en cuestión para ver qué realidad se están borrando en ese definir. No sé, como me pareció interesante lo que decía Daniel, como que de la historia del, por ejemplo, cómo se fundó los Estados Unidos, y tiene como que una historia de los blancos que tenían un destino manifiesto y se vienen acá y tal. Y no sé, yo me acabo de terminar de leer la autobiografía de Malcolm X y es como interesante ver cuando ves como que el nacionalismo negro norteamericano, afroamericano, entiendes un poco el nacionalismo blanco. La gente le dice, no, intégrate, queremos un país que sea integralmente racial, lo que decía también Luis, como que esa idea de Hollywood de que, no, aquí todo el mundo está bien, Madre. pero de repente te das cuenta como que, mira, me están invitando a ser un ciudadano de segunda clase. O sea, no me están, y por siempre voy a ser el invitado de alguien que me está diciendo, no, pero aquí no vemos raza, aquí vemos todo el mundo está... No, pero hay algo que bien definido. Y en Venezuela también pasa muy interesante porque nuestra historia nacional está definida por los blancos criollos. No es un proceso anticolonial o descolonial, es un proceso neocolonial. Entonces no se habla sobre un rescate de lo indígena a menos que sea
como que dentro de una cosa bonita para el cuento europeo, no es un rescate de las culturas africanas, o sea, como que lo digo también porque esa idea como de lo latino también se está poniendo mucho en cuestión a nivel mundial porque esconden esas cosas. Entonces, no sé, como que yo ni siquiera sé qué extraño, pero como que pero resuena A mucho mí. con lo que dijo Luis, que como que lo que me frustra es vivir en un país en donde tengo que vivir acá porque la autodeterminación económica del lugar donde yo venía dejó de ser posible. Y no sé, como que y cuando pienso en por qué eso no era posible, pienso en muchas razones por qué eso no era posible y para qué no era posible antes de que no era posible para mí. Claro. Una de las cosas que yo más extraño es justamente intercambiar con gente en venezolano, pues. Y no es una cuestión de que usted sea más inteligente que mis amigos aquí o viceversa, sino que como que no son los mismos temas y la forma de relacionarse y montar la conversación es distinta cuando lo haces en español, ¿no? Y a mí me ha salvado muchísimo justamente las conversaciones con Daniel que hacemos en el podcast y que capaz que por eso que lo seguimos haciendo. Entonces, bueno, ha sido, ¿verdad? Un placer tenerlos y muy interesante sus puntos de vista. Le paso el micrófono al próximo que lo quiera agarrar. Yo te quería agradecer, bueno, quería No, a todos los participantes, un shout out, somos 17 en total, entonces ahorita estamos 6 aquí de Nociones del Exilio, Graciela, Gabriela, Luis, Chaparro, Henry, pero también son Faride, Mercedes, el otro Henry, vamos a ver, por favor ayúdenme, Faride, Gabriela, Graciela, Génesis también. Mercedes Goli, Débora Castillo, Miguel Braceli, Génesis Alayón, Diana Hugo López, Olive, rest in peace. Franklin, Hugo Olive, Franklin, de verdad que ha sido un proyecto muy emotivo. Empezó como una cosa, vamos a hacer un proyecto de librería y evolucionó pues como con la liquidez que tiene Venezuela, pues uno mismo se fue adaptando y con la pandemia pues nos tocó que pues relajarnos un poquito más y ver qué hacíamos. Y es un proyecto que a pesar de que culminó con WPA, Washington Project for the Arts, aquí en DC, sigue vivo. Nociones del Exilio, notionsofexile.com existe, y el proyecto Bound de Faride, del proyecto del pasaporte en el que se imprimieron 300 pasaportes, reproducciones del pasaporte venezolano, se los enviamos a gente en todo el mundo. Esas personas, 300 personas en todo el planeta, están interviniendo esos pasaportes de la manera que ellos quieran. Y pues un proyecto que sigue vivo y que estamos buscando también la manera de que cómo seguimos imprimiendo pasaportes para escuchar pues todas esas nociones, todas esas experiencias del venezolano que emigró, pero también del chino y del coreano y del africano, del dominicano, del mexicano, incluso del americano que dice, oh, bueno, pero es que yo tampoco soy de aquí. O si no eres nativo americano, alguien más vino de tu familia y tuvo que emigrar, pues. Entonces, les agradezco mucho la oportunidad. Muchas gracias a todos los que participaron y seguimos creando.